Hola artistas, ¿qué tal estáis? Hoy os quiero compartir los 7 principales errores que cometí durante mi carrera profesional como cantante. No es un tema de que me arrepienta de ellos, porque equivocarse es parte del camino y precisamente en eso se aprende. Es para compartir con vosotros y que os evite tiempo, decisiones erróneas y que el miedo os bloquee y os haga apartaros de vuestro camino y vuestra meta. Mi nombre es Carlos Vila, soy vocal coach, cantante, psicólogo y mentor de cantantes. Yo comencé, como creo que comenzamos todos, con la ilusión de lograr desarrollar mi pasión, que era la música, y poder vivir de ella. Subirme a los escenarios, cantar mis canciones, poder sentir y compartir ese sentimiento que tenía dentro con todos los demás. El proceso no fue fácil, aunque aprendí muchas claves que me llevaron a poder lograr ese sueño que tenía, a firmar contrato en aquella época con las discográficas, poder subirme a los escenarios, sacar varios discos, entrar en las emisoras de radio principales y poder vivir de mi música y compartir eso que sentía tanto. Artistas, os voy a compartir esta carpeta Drive con recursos totalmente gratuitos para cantantes. Son súper aplicados y os van a ayudar a desbloquearos, a tener muy claro la estrategia, la dirección y un montón de aspectos que son tan importantes para lograr esta meta. El primer error que cometí era pensar que la voz era lo más importante. Significa, siempre estaba un poquito obsesionado con que mi voz no tenía la suficiente potencia, que los agudos me costaban, me tensaba en los agudos. Entonces, mi foco estaba muy centrado en mi voz. ¿Qué pasa? Que la voz sí es importante, pero no es de lo más importante. Hay muchísimos aspectos como la identidad, el carácter, quién eres, la toma de decisiones que realices, la dirección, de quién te rodea, tus hábitos, un montón de aspectos que eran súper importantes y yo me centraba sobre todo en la voz. ¿Qué pasa? Que bueno, pues eso me distraía mucho de esos aspectos complementarios que os he comentado y los abandonaba un poquito. También hacía que mi sensación fuera de escasez. Significa de que siempre sentía que mi voz no estaba al máximo potencial. Así que es importante que le deis a la voz, la importancia que tiene, por supuesto. Tenéis que calentar la voz, formaros vocalmente, tener un mentor, un vocal coach, entrenar diariamente y mejorar. Pero eso solo es un aspecto de lo que es un cantante, ser un cantante y ser un artista completo. No os podéis obsesionar, como me pasó a mí, en las grabaciones. Cuando iba al estudio, me acuerdo, yo grabé mi primer disco con Carlos Quintero, que es un productor maravilloso. Fue una experiencia increíble en Madrid. Y es verdad que durante el disco estaba con mi cabeza súper centrado en la voz, y dejé de disfrutarlo una parte. Así que darle la importancia a la voz que tiene, aunque soltar esa perfección vocal, esa exigencia vocal para poder disfrutarlo y también estar pendiente a otros aspectos. Si te está gustando este vídeo, dale a like o a la campanilla y suscríbete al canal para estar informado de todo. Y también puedes seguirme en mi Instagram, Carlos Vila Vocal Coach. El segundo punto es, yo me rodeé bastante de la parte comercial, la parte estratégica, la parte de toma de decisiones, mucho a mi alrededor. Y abandoné un poquito lo que es el contacto, que lo tenía también, aunque para mi gusto no lo suficiente. El contacto con otros músicos, con la creatividad, con la actuación en directo y el compartir con otras personas que están actuando, con el poder hablar con otras personas que están en los escenarios, músicos, cantantes, y poder compartir estas inquietudes y tener ese feedback desde ahí. Porque si te rodeas mucho y le pones mucha importancia a la parte comercial que hay en todo esto de la música, en redes, en sponsorización, en el manager que te lleve, en las empresas que te contratan, en todas las negociaciones,
todo lo que deseas ahí, pero en la parte más comercial, que es importante y es muy importante, y de ventas, bueno, te alejas un poco de la esencia, que es lo que uno siente de verdad, que es la música que sentimos en nuestro corazón, el cantar, el compartir, todo este mundo maravilloso que verdaderamente llevamos dentro. Entonces, es importante que tengáis un equilibrio entre la parte de la música, la parte de cantante, la parte de creatividad, de composición, de la música en sí, y la parte que es venta comercial, que llevéis un equilibrio, porque es muy fácil sentiros, como me pasó a mí, pues como un pulpo que te abraza, la parte comercial, ventas, las listas, que te abraza y empieza a ahogarte un poco y abandonas un poquito esa esencia musical, que es por lo que verdaderamente intentamos y realizamos este sueño de la música. El tercer punto, y este es muy importante, es confundir autoexigencia con crecimiento. Aquí es tremendo, porque yo me acuerdo, y mi hermano me lo decía muchísimo, que era mi mano derecha, de las personas más importantes en mi equipo, que me paraba muchísimo en la exigencia. En terminar una canción y le daba 1000 vueltas, nunca estaba perfecta, en el montaje de los instrumentos, en las letras, en preparar el repertorio para un concierto. La autoexigencia no tiene que ser crecimiento. Las personas en las que yo me incluyo, que somos muy exigentes, llegamos a lo que se llama en psicología, como psicólogo lo he tratado mucho, el bloqueo por análisis. Esa exigencia tiene una doble cara, que es el miedo. El miedo a no ser lo suficiente, el miedo a que no te valoren, el miedo a que te critiquen, a que los demás pues digan no estás a la altura, el miedo a no lograrlo, toda esa exigencia que no es sana, pues es importante ponerle conciencia y reflexionar con que no es crecimiento. Como cantantes, cuando nos paramos mucho en un tema, hay que soltarlo y hacerlo. Ahí está muy centrada la idea de acción masiva imperfecta. En esto he hablado mucho en muchos vídeos de accionar masivamente como cantantes en nuestros repertorios, en probar las canciones y después ir cambiando lo que haya que cambiar. Es importante avanzar más que pararnos, analizar. Bueno, grandes artistas como por ejemplo Paco de Lucía, Lenny Kravitz, personas que no podían escuchar incluso sus propios discos después y que tenían que cerrar las canciones y las grabaciones, porque si no seguían dándole vueltas, seguían perfeccionando, siempre podían mejorarla, y eso es una pescadilla que se muerde la cola, una rueda que no tiene final y que nos paraliza. Con lo cual, liberaros de esa autoexigencia y avanzar accionando. El cuarto punto es no escuchar nuestro corazón, nuestra intuición, algo tan importante en la vida, y estar más pendiente de otros aspectos. Si está funcionando mi tema en las listas, si hemos llegado a tal acuerdo, si los músicos son los adecuados, si este es el camino que me han aconsejado y este es el que hay que realizar. Eso me pasaba mucho porque en esto de la música, cuando empiezas y ya coge un volumen, una amplitud, ya hay muchas personas involucradas. Hoy en día un poquito menos porque tenemos las redes, nosotros podemos producirnos, podemos exponerlos en este grandísimo escaparate que hay de redes. Antes pues había productor, director de la compañía discográfica, sponsorización, manager, que hoy varios de ellos están todavía, por supuesto. Entonces había muchas opiniones y pensar que esas opiniones, porque son gente que ya tienen experiencia, son las adecuadas, las correctas, es relativo. Hay que escuchar a esas personas, aunque hay que escuchar muy atentamente lo que uno siente. ¿Esto que estoy realizando está alineado con lo que yo siento? ¿Con lo que yo quiero como cantante? Este tipo de conciertos o en
en estos eventos que estoy actuando, este tipo de canciones que estoy cambiando y estoy modificando, este estilo que le estoy dando a mi identidad musical, ¿va con lo que yo siento de verdad? Eso es muy importante, porque podemos alejarnos de quienes somos. Y lo más importante es la identidad, la autenticidad, lo que sentimos. Por eso os aconsejo que os paréis de vez en cuando y conectéis con vosotros mismos, con vuestra esencia, como es mi método, Tu Voz, Tu Esencia, y sintáis si verdaderamente estáis haciendo lo que queréis, si verdaderamente estáis alineados con el camino y el cantante que queréis ser. El quinto error que yo cometí y del que aprendí mucho es el hacer las cosas por miedo a perder la oportunidad. ¿Qué significa? Tengo estos conciertos, esta gira, esta forma de actuar, estos acuerdos, y no los pongo en tela de juicios, no los confronto con quien sea por miedo a perder esa oportunidad. Es como, nos ha salido esta gira con tal sponsor o voy a actuar en tales sitios que no es mi estilo, que no es a lo mejor lo que yo deseo de verdad, aunque lo hacemos y decimos que sí por miedo a perder oportunidades que supuestamente me van a llevar a nuestra meta. Bueno, la vida al final, cuando rechazamos algo, cuando cerramos una puerta, se abren otras puertas diferentes que verdaderamente a lo mejor ni imaginábamos. Con lo cual, decir que no a ciertas situaciones o ciertos acuerdos o ciertos conciertos o eventos o colaboraciones es decirle que sí a otras oportunidades. Por eso es importante que vuestra identidad la vayáis reforzando totalmente con vuestros hábitos, con vuestra disciplina, con tener muy claro qué tipo de cantantes queréis ser y quiénes sois y vuestra esencia. El miedo a rechazar una oportunidad o un contrato, un acuerdo, no significa en ningún momento el que no vayamos a avanzar ni lograr la meta. Es simplemente que por ese camino no queremos coger. Hay algo que me dice que no. Con lo cual ya saldrán y buscaré otros caminos y otras formas de llegar. El sexto es la comparación con los demás. Esto como psicólogo lo trato también muchísimo en mis formaciones con los cantantes, porque verdaderamente también lo sufrí yo mucho, sobre todo al inicio, donde salía a los escenarios y veía a mis compañeros que eran cantantes ya famosos, que tenían reconocimiento, y me comparaba. Me veía pequeño, pensaba que no valía lo suficiente y quería como transformarme en alguien o en un tipo de cantante que no era, simplemente. Con lo cual es importante que, por supuesto, nos inspiremos en cantantes, en nuestros ídolos o las figuras de personas que nos inspiran, que siempre hemos valorado, pero no caigamos en la comparación, en pensar que nosotros tenemos que ser iguales que ellos. Cada cantante es un mundo, cada uno de nosotros tiene su sello personal, su forma de entender la música, de emocionarse, de compartirlo, de conectar con los demás, y eso nos hace únicos. El séptimo y último error, había muchos más, lo que pasa que los he resumido en 7, es el siguiente. Pensar demasiado en el futuro nos quita el disfrute del camino. Me acuerdo cuando estaba de gira de ciudad en ciudad, compartiendo escenarios con cantantes que había admirado siempre, conociendo a personas que eran súper inspiradoras. Pensaba siempre en más, en cuando logre ser número uno, en cuando logre estar en la situación de estas personas, y me perdía el camino. Entonces, está bien previsualizar, construirnos nuestras metas, hacer afirmaciones y agradecimientos como si ya hubiéramos logrado ese cantante que queremos ser, tener muy claro nuestra visión, nuestra meta,
sin apegarnos a ella. Es importante que vayamos disfrutando de cada actuación, de cada ensayo, que valoremos y agradezcamos pues todo ese momento de los músicos que conocemos, del primer acuerdo, de los primeros fans que nos apoyan, que nos dan ese feedback de me encanta lo que haces, me he emocionado con tus canciones. El valorar y agradecer ese camino más que poner nuestra visión completamente en un futuro. A mí eso me hizo no disfrutar durante etapas de ese camino y de esas cosas maravillosas que me estaban ocurriendo. A veces nuestro sueño se convierte en algo tan grande y tan focalizado que dejamos de disfrutar el motivo por el que hemos comenzado ese camino hacia el sueño. Así que, artistas, como resumen, os quiero compartir que está claro que os tenéis que formar, que podéis inspiraros en otros artistas, que os vais a equivocar y de eso se trata el camino de caerse y volverse a levantar, aunque estar lo más cercano y alineados con vosotros mismos, con vuestra esencia, con quiénes sois y confiar plenamente que si estáis conectados con vuestra autenticidad, todo se va a dar, todo se va a lograr. Si estás bloqueado o atascado con algún aspecto de estos errores que os he compartido, escribirme, mandarme un mensaje y os compartiré pues herramientas y acciones que os puedan desbloquear y hacer avanzar. Así que sin más, artistas, nos vemos en los escenarios. ¡Chao!